Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es martes, es 12 de agosto y lo último, que sí que lo vamos a ampliar, es que el Banco de Australia sigue el guión y recorta los tipos de interés hasta el 3,6%. Dice que lo hace ante el estancamiento del crecimiento y la contención de los precios, la contención de la inflación. Enseguida, como digo, les vamos a contar al detalle esa decisión del Banco de Australia que está provocando las subidas en los principales índices australianos, subiendo a esta hora de la mañana medio punto porcentual. Un martes en el que la noticia es que Donald Trump vuelve a prolongar la tregua comercial con China. El presidente de Estados Unidos da otros 90 días de plazo hasta el próximo 9 de noviembre para intentar cerrar un acuerdo arancelario con Pekín. Nueva patada hacia adelante en este nuevo capítulo de la guerra comercial. Durante este periodo, durante esos 90 días, los aranceles sobre China van a permanecer entre el 30 y el 50%, mientras que los aranceles chinos sobre productos estadounidenses se van a quedar entre el 10 y el 20%. Y mientras tanto, ambas potencias van a seguir negociando para intentar cerrar un acuerdo comercial definitivo. De momento, en medio de esta nueva tregua, Trump abre la puerta a que Nvidia, gigante estadounidense, venda los chips de última generación Blackwell en China. Eso sí, dice Trump, que con la condición de que la compañía empeore su rendimiento. El Blackwell es súper avanzado, no haría un trato con eso, aunque es posible que hiciera un trato un poco mejorado de forma negativa. En otras palabras, quitarle entre un 30 y un 50% de su rendimiento. Enhanced in a negative way. Blackwell. In other words, take 30% to 50% off of it. Trump además exige a China, como les contábamos ayer, que cuadriplique sus compras de soja estadounidense para equilibrar la balanza comercial entre ambos países. Eso provocaba que ayer los futuros de la soja estadounidense subieran a un máximo de 2 semanas. Anunciaba también Trump, dejaba claro, matizaba que las importaciones de oro no van a estar sujetas a aranceles. Poca reacción esta mañana en la cotización del metal precioso, que lo tenemos prácticamente sin cambios por encima de esa barrera de $3.400. Una tregua comercial que está llevando esta mañana las subidas a las bolsas. Tenemos récord en Japón para el Nikkei de Tokio, con los inversores a la espera también de la referencia más importante del día y de la referencia más importante de la semana, el dato de inflación en Estados Unidos. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, efectivamente, es el paraguas en el que se escribe hoy la crónica de mercado, Rubén. Unos futuros de las bolsas que en el caso de Europa y de Estados Unidos avanzan con moderación y en Asia se extienden las ganancias. Como decías, récord en Japón, mientras mejoran las expectativas para el comercio mundial y a la espera de ese dato de inflación clave en Estados Unidos. Se espera que los precios aceleren. Las apuestas sobre un recorte de tipos de interés por parte de la FED en septiembre enfrentan un día clave, y es que esa inflación va a dar pistas a los operadores sobre cómo los aranceles del presidente Trump están afectando a los precios. Según la encuesta de Bloomberg, la tasa de inflación subyacente anual aumentará al 3%, la más alta desde febrero, y en la mensual se espera un avance de 2 décimas y un 2,8% en interanual. Eso es lo que está dibujando esas expectativas de cara a los recortes. Se va a medir el comportamiento de la inflación, del impacto de los aranceles en los precios, y lo que hemos visto precisamente en las últimas horas es el impacto que ese tiempo de espera ha tenido en las referencias claves, como lo que ha sido el precio del oro. Esta mañana los precios del oro se recuperan apenas 3 centésimas, $3.405, tras una fuerte caída de este lunes del 1,6%, aunque llegaba a perder el 2% después de que el presidente Trump dijera que no se impondrán aranceles a los lingotes de oro importados, lo que aliviaba el nerviosismo en el mercado. ¿Qué pasa? Mientras tanto, en el mercado de divisas, pues hoy vemos como el euro dólar sigue revalorizándose. También las divisas asiáticas se revalorizan en medio de ese tiempo de espera a la macro, pero sobre todo en medio de ese respiro de tregua arancelaria. La mayoría de divisas asiáticas se revalorizan, se disipan preocupaciones de una guerra comercial, y tenemos al euro dólar en 1,1626, el dólar frente al yen en 148,31, subiendo la moneda
geografía. ¿Y qué pasa con el petróleo? En medio de este paraguas de geoeconomía y, por supuesto, con la cautela antes de conocer los datos de precio en Estados Unidos, está la atención puesta en la geopolítica y, por lo tanto, en las expectativas de que se pueda acercar un fin al conflicto en la guerra en Ucrania. A esta hora vemos el West Texas subiendo un 0,47%. Subidas moderadas, $64,26 y el crudo Brent en $66,96. Por cierto que hoy vamos a conocer el informe mensual de la OPEP y todo esto, por supuesto, en un escenario donde lo que hemos visto en las últimas horas es como los bonos del Tesoro y esos futuros están subiendo a la espera clave de ese dato del día de hoy, del dato de inflación en Estados Unidos. En clave empresarial vamos a seguir mirando este martes al BBVA. Lo último es que sigue adelante con la OPA sobre el Banco Sabadell. La entidad que preside Carlos Torres Vila asume ese megadividendo de la entidad que preside Josep Oliu y también las condiciones del gobierno. Pues sí, la entidad azul no cede ni da marcha atrás en su operación por hacerse con Sabadell. Se mantiene firme tras haber asistido la semana pasada, se lo contamos aquí, en esa junta de accionistas de Sabadell, en la que los accionistas del Banco Catalán daban ese férreo respaldo tanto a la venta del TSB, del negocio británico, al Santander, como ese histórico dividendo de 2.500 millones de euros, con la resolución de que no darán un paso atrás. BBVA lo comunicaba ayer al cierre de mercado, sigue adelante. En ese hecho relevante lo señalaba, y es que en las últimas jornadas, ayer nos preparábamos para esa respuesta, se había abierto la posibilidad de dar marcha atrás después de haber asistido a esas juntas de accionistas, en un escenario donde se abría esa posibilidad en medio de lo que no hay que olvidar son las reglas de una OPA. Cuando una empresa lanza una OPA está obligada a mantenerla vigente, salvo que aparezcan circunstancias que afecten al proyecto de manera clara, pudiendo entonces retirarla. Y esa venta del TSB parecía ofrecer esa oportunidad a la que ayer BBVA le daba cerrajón. El siguiente momento clave para la operación va a llegar en septiembre. A la vuelta de vacaciones está previsto que el regulador del mercado, la CNMV, apruebe el folleto, y para entonces BBVA publicará toda esa información relevante. Pues muy pendientes de cómo recibe el mercado hoy esa cotización, con una cotización del BBVA, la cotización también del Banco Sabadell. Sigue adelante BBVA con esa operación. En clave geopolítica, pendientes también de la reunión que van a mantener este viernes en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin, y a la que parece que finalmente no asistirá Zelensky. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El presidente de Estados Unidos hablará mañana de forma telemática antes de ese encuentro con varios líderes europeos en una cumbre internacional organizada por el canciller alemán Friedrich Merz, y en la que estarán presentes líderes de países como Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia. También estarán Zelensky y los máximos responsables de Unión Europea y la OTAN. Trump asegura que presionará a Putin para poner fin a la guerra y adelanta que tratará de recuperar territorio para Ucrania durante el encuentro del viernes. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania, han ocupado un territorio muy valioso. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania. Putin, por su parte, siguen demandando el reconocimiento de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson como parte de Rusia, y que Ucrania renuncie a reclamarles, una condición que rechaza tanto el gobierno de Zelensky como los aliados europeos. Además, en otro orden de cosas y pendientes de más asuntos que van a marcar la actualidad de este martes, Donald Trump declara el estado de emergencia en Washington, Hugo. El presidente de Estados Unidos despliega la Guardia Nacional en Washington y pone a la policía local bajo control federal, tal y como ya ocurrirá en Los Ángeles, justificándolo por la decadencia de la ciudad. La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta. El número de robos de coches se ha duplicado en los últimos 5 años y el número de secuestros de coches se ha triplicado con creces. Los asesinatos en 2023 alcanzaron la tasa más alta probablemente de la historia. No puede ser peor.
En Oriente Próximo, la ONU acusa a Israel de violar el derecho internacional con su ataque contra periodistas, mientras que la máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, alerta de que la guerra en Gaza se vuelve cada vez más peligrosa y vuelve a pedir en nombre de la Unión Europea la llegada de la ayuda humanitaria. Además, este lunes, en Ecuador, el presidente del país, Daniel Noboa, encabezará una movilización de protesta contra la Corte Constitucional por haber suspendido parcialmente una serie de polémicas leyes promovidas por el mandatario que le confieren prerrogativas como el indulto anticipado a policías y militares. En Amán, en reunión de los ministros de Exteriores de Jordania y Siria con el enviado de Estados Unidos para abordar la reconstrucción en Siria y el alto al fuego en la provincia meridional de Siria de Al-Suaid. Y en España seguimos pendientes de la situación de los incendios. En Tarifa, en Cádiz, más de 2.000 personas han pasado la noche fuera de sus casas. Antonio Sanz es el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Todos conocemos el levante que había hoy, el viento, que luego ha habido varios cambios de viento que nos han complicado también la situación, pero en una hora el incendio ha corrido a una velocidad impensable, lo voy a decir claramente, impensable. En Castilla y León se registran ahora mismo 5 fuegos, 2 de ellos en Zamora y cerca de León. En total, más de 3.000 personas han tenido que ser evacuadas. Alonso Fernández Mañueco es el presidente de Castilla y León. Vamos a ver cómo evoluciona. Parece que las condiciones climatológicas dan un respiro, van a bajar las temperaturas, probablemente no lo que nos gustaría, pero van a bajar. Que eso va a permitir humedecer el entorno. Los vientos también parece que van a calmarse. Y en Madrid, en la localidad de Tres Cantos, un incendio obligaba anoche a desalojar 2 urbanizaciones muy cercanas al casco urbano. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El día comenzará estable y mayormente despejado, salvo nieblas y nubes bajas. En Galicia y Cantábrico por la tarde aumentará la inestabilidad en la península con chubascos y tormentas posiblemente fuertes con granizo y rachas intensas, sobre todo en el sistema ibérico, Pirineos y parte del tercio oriental. Las temperaturas máximas bajarán en Canarias este y norte peninsular y subirán en el oeste gallego. En gran parte del país se superarán los 34 grados, llegando a 40 en zonas del sur y del nordeste. Las mínimas serán altas, sin bajar de 20 grados en la mayor parte del país y por encima de 25 grados en áreas mediterráneas, Canarias, sur Atlántico y depresiones del nordeste. El viento será entre flojo y moderado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Tendremos tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana para hablar de Estados Unidos, de China, de Rusia, del BBVA y de otros asuntos. Lo vamos a hacer con Gonzalo Garnica, con Ignacio García de Vinuesa y con Javier Niederleiner. Vamos a analizar también todo lo que está pasando en los mercados, muy pendientes de esa tregua comercial y muy pendientes del dato de inflación que vamos a conocer hoy en Estados Unidos. Lo vamos a analizar con Pablo de Vicente de Volutio Capital Investment y con Pablo García de Ibacons Alfavalio. Hablaremos también con Ironía FinTech. Vamos a hablar de las carteras ejemplo con José Antonio Esteban y a partir de las 9:30 de la mañana consultorio de bolsa hoy con Javier Alfayate, al que pueden ir dejando ya su consulta en el 91-533-1851, en el WhatsApp 609-224-716 o en nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. 7:15 de la mañana, al menos en Canarias. Vamos a mirar los mercados, vamos a poner en orden los asuntos que están marcando y que van a marcar la actualidad de este martes, que para ser 12 de agosto no está mal, porque tenemos decisión de tipos en Australia. Tenemos hoy, ojo importante, 2:30 de la tarde hora española, dato de inflación en Estados Unidos. Tenemos tregua comercial y tenemos también protagonistas empresariales como el BBVA o como Nvidia. Así que vamos a mirar también algunos activos como el oro, que hoy está cotizando plano ahora mismo, $3.404 la onza, después de que Donald Trump aclarara ayer, confirmara que la importación de oro no va a sufrir aranceles. Tenemos al euro subiendo de nuevo frente al dólar por encima de 1.1625 y el precio del crudo subiendo medio punto, a punto de recuperar los $67 el barril tipo Brent, cotizando por encima de los 64 el West Texas, a la espera del informe mensual que va a publicar hoy la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Renta variable con subidas esta mañana, con récord en Japón. Enseguida vamos por ahí. Miramos también a los futuros americanos, que los tenemos cotizando en verde. Muy tímidas son las subidas, pero en verde. El Dow Jones, el futuro del Dow Jones subiendo un 0,13%, futuro del S&P 500 avanzando un 0,12%, futuro del Nasdaq ganando un 0,06%. En Europa, Eva, los futuros que anticipan esta mañana, ¿cómo vienen hasta ahora? Bueno, pues vemos cómo se están imponiendo las subidas. En el caso de Frankfurt, el DAX arriba un 0,33%, el Eurostock 50 también avanza un 0,49% en una jornada en la que vamos a ver, por cierto, como referencia clave y con permiso de ese dato de inflación en Estados Unidos, los datos de empleo en el Reino Unido, como también esos datos de sentimiento económico en Alemania, que van a estar en el punto de mira de los mercados. Todo esto en una jornada en la que el principal selectivo de la bolsa española, el IBEX 35, va a partir desde los 14.855 puntos, y una jornada en la que el euro se revaloriza frente al dólar en 1,1624. Ahora vamos a buscar protagonistas en las bolsas europeas. Antes vamos con una de las noticias de la madrugada. La tenemos en Asia. Y es que la relajación comercial es nueva tregua, esos 90 días que se han dado Estados Unidos y China para intentar alcanzar un acuerdo comercial definitivo. Está sentando muy bien a las bolsas y está sentando muy bien al Nikkei de Tokio, Eva, que ayer lo teníamos cerrado por festivo, hoy vuelve a la actividad y lo hace con nuevo récord. Pues sí, efectivamente, subidas que esta mañana le vuelven a situar, lo decíamos ayer, en futuros. Ya lo tocaba, hoy marca máximo histórico. El principal indicador de la bolsa de Tokio sube 1,35% esta jornada, marcando ese nuevo máximo, y el Tokyo Topix, el que aglutina a las compañías de mayor capitalización, también avanza ese 0,84%. Es, sin lugar a dudas, la plaza de Tokio la protagonista en un escenario donde se está alimentando de las expectativas de una mejora del comercio tras esa extensión de la tregua entre Estados Unidos y China, que relaja el temor a una guerra comercial. 42.747 puntos en una jornada en la que, viendo otros índices asiáticos, vemos a Shanghái con subidas del 0,49%, vemos al Hansen de Hong Kong con subidas más moderadas. Su índice tecnológico, de hecho, retrocede. El Tadabul es el que pierde en Arabia Saudí el 1%, y hemos visto también como entre los índices India avanza por la mínima.
Pues más de 1.000 puntos es lo que está subiendo ahora el Nikkei de Tokio, subiendo casi un 2,5%. Ha llegado a cotizar durante esta madrugada por encima de los 43.000 puntos. Subidas también para las bolsas australianas, avances entre el 0,3 y el 0,5%, después de que allí en aquel país el Banco Central haya recortado tipos, tal y como se esperaba, con los índices marcando también nuevos máximos. Pues así es, Australia reduce tipos, los deja en mínimos de más de 2 años y ojo porque también rebaja el pronóstico del PIB por la incertidumbre comercial. Los tipos se sitúan en el 3,6%, como decíamos, niveles que no se veían desde abril de 2023 y en un escenario donde la caída de la inflación había llevado al recorte de los tipos, con la inflación en el 2,1% en el trimestre que terminaba en junio. Con todo, se rebajan las expectativas de crecimiento para el año del 2,1 al 1,7% y mientras ese S&P/ASX 200 de Australia marca nuevo récord, 8.869,70, un récord de tipos que llega en medio de ese entorno comercial remodelado por los aranceles estadounidenses. Vamos con protagonistas empresariales. Las encontramos hoy en las acciones de las tecnológicas asiáticas. Están cotizando esta madrugada de forma mixta después de que Donald Trump haya permitido a compañías como Nvidia reanudar algunas ventas de chips en China. Así es, las ganancias entre las acciones tecnológicas en Japón han sido lideradas por Lasertec y SoftBank, subidas del entorno del 7,5% para ambos, y también en Tokio ha destacado Advantes con un porcentaje similar o Renesas Electronics mucho más, amainado del 2,75%. En Corea del Sur, SK Hynix aumenta casi el 1,7% y Samsung Electronics arriba el 1%. En Taiwán, TSMC subidas del 0,42% y Foxconn 0,51%. El otro lado de la moneda, en el Hansen de Hong Kong, con fuerte componente tecnológico, con retrocesos esta mañana. Los peores resultados han llegado en títulos como Kingdee o Kuaishou Technology. Y también Bilibili, que ha retrocedido un 2,84%. Pérdidas en Alibaba del 1,6%. XPeng o Li Auto perdiendo el 1,49%. Y en Japón, esos máximos que estamos contando para el Nikkei de Tokio, en esos máximos destaca una compañía, es SoftBank. Pues sí, efectivamente se anota la quinta jornada consecutiva de ganancias, le lleva a impulsar al índice Nikkei a un nuevo récord y se sitúa precisamente entre una de las mejores compañías. Ayer, recordemos, apuntábamos como la compañía inversora planea una oferta pública de inversión de su aplicación de pagos PayPay en Estados Unidos para recaudar $2.000 millones. En Estados Unidos, como ya les contábamos, futuros que vienen hoy con ligeras subidas. Anoche Wall Street cerraba en rojo, cerraba en negativo a la espera de que hoy conozcamos el dato de inflación y en medio de esa nueva tregua arancelaria entre Washington y Pekín, Hugo. El Dow Jones, que cayó un 0,45%, el S&P 500 abajo un 0,25% y el Nasdaq un 0,30% también con caídas. El mercado espera que el índice de precios al consumo repunte una décima porcentual en su tasa general y subyacente, hasta el 2,8% y el 3% respectivamente. Cualquier sorpresa, tanto al alza como a la baja, podría afectar mucho en los mercados. Es el dato de la jornada, es el dato de la semana en los mercados. Lo vamos a analizar enseguida con Pablo de Vicente y también con Pablo García. Vamos con protagonistas empresariales. Empezamos hoy con Intel, después de que Donald Trump se reuniera ayer con el director ejecutivo de la compañía, días después de solicitar su renuncia. El presidente americano elogió a Lip Bhutan y calificó la reunión como muy interesante. Su éxito y ascenso son una historia increíble, dice Trump sobre el CEO de Intel. Como reacción en bolsa de la compañía, las acciones subieron más de un 3,5%. Más de Donald Trump, que sugiere que Nvidia podría vender una versión reducida de su chip GPU avanzado de próxima generación en China. Todo esto a pesar de los temores profundos en Washington de que China podría aprovechar las capacidades de inteligencia artificial de Estados Unidos para potenciar su ejército. Jensen Huang tiene nuevo chip, el Blackwell. En otras palabras, le quitarían entre un 30% y un 50% de rendimiento, dijo el presidente. Anteriormente, recordemos, la administración Trump confirmó un acuerdo sin precedentes con Nvidia y AMD en el que, a cambio del 15% de los ingresos por las ventas de chip, los dos fabricantes recibirán licencias de exportación para vender dichos productos en el país asiático. Por otro lado, nuevo movimiento estratégico de Paramount, que pagará $7.700 millones por los derechos de transmisión exclusivos en Estados Unidos del Ultimate Fighting Championship
durante 7 años. Se confirma la operación, recordemos, días después de finalizar su fusión con el estudio de producción Skydance. Vamos hoy con la agenda en Estados Unidos, donde toda la atención la va a acaparar sin duda ese dato de inflación. Pero ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos encontramos en el calendario del día? Pues sí, también conoceremos el índice NFIB de confianza de las pequeñas empresas del mes de julio. Hablarán el miembro del Comité Federal del Mercado Abierto de Estados Unidos, Thomas Barkin, y también Jeffrey Schmidt de la Reserva Federal. En cuanto a resultados empresariales, Cardinal Health presentará sus cuentas. Y en Europa, segunda sesión de la semana con los futuros en verde, intentando extender las ganancias que volvimos ayer a ver para el IBEX 35, que como contábamos consolida esos máximos de 2008, consolida esos 14.800 puntos. Buscamos protagonistas, buscamos sectores, porque el mercado está pendiente de la geopolítica y en medio de la expectativa de que se pueda acercar el fin del conflicto en Ucrania, y el sector defensa lo sufre, vuelve a ser protagonista en bolsa. Pues sí, efectivamente lo contábamos ayer, de hecho justo en este programa, en la apertura de la sesión, visos que se esperan para que se acerque un final del conflicto en Ucrania, y por lo tanto el sector de defensa, uno de los grandes protagonistas este año, reculaba en la jornada de ayer. Entre los que mayor golpe recibían estaba la alemana Rheinmetall, con caídas de más de un 4%. Todo esto en un escenario en el que veíamos a títulos como Leonardo perder un 0,70%, Thales en París un 0,31%, en Alemania Renk perdiendo un 2%, OSAP también con caídas del 1%. Pues bien, en medio de lo que es el protagonismo del sector, clave lo que acaba de decir Bank of America, dice que los gigantes de defensa europeos podrían estar a punto de recibir otro gran impulso al alza, y en este mismo contexto caben las noticias a título personal de Rheinmetall, donde la Bundeswehr acaba de comprar 1.400 camiones tácticos en un contrato que supera los 770 millones de euros. Este pedido parte del mayor contrato logístico en la historia de Rheinmetall y reforzará la movilidad operativa alemana hasta 2025. En clave empresarial, pendientes hoy de nuevo de la danesa Ørsted, del gigante eólico. Ayer, como les contábamos, un día un 29% en bolsa tras aumentar capital. Ojo, porque esta mañana la compañía tiene una rebaja de precio objetivo por parte de Citigroup, que rebaja a 190 coronas desde las 211 anteriores y mantiene su recomendación de venta. En la agenda, poco que destacar hoy. Por el lado de resultados tenemos a Valneva, mejora ingresos un 38%, pero registra pérdidas operativas en el primer semestre del año. A pesar de ello, confirma sus objetivos para 2025. Y aquí en España, Eva, vamos a mirar al BBVA, nombre propio del día. Sigue adelante con la OPA sobre el Sabadell. Sí, nos estamos contando, no da marcha atrás. Los de Torres Vila se mantienen firmas tras haber asistido a la Junta de Accionistas de Sabadell, en la que los accionistas de la catalana respaldaban tanto la venta del TSB al Santander como ese dividendo, megadividendo de 2.500 millones de euros. BBVA lanzaba ese comunicado al cierre de mercado de que seguirá adelante, lo comunicaba en ese comunicado, y ahora el próximo paso llegará en septiembre, cuando se espera que la CNMV apruebe el folleto. Por cierto, que dentro del sector financiero, Bankinter ha analizado algunos de los grandes bancos del IBEX 35. Dice sobre Santander, BBVA y Sabadell: recibe fuerte espaldarazo, eleva el precio objetivo que otorgan las tres entidades, y es que considera que han sorprendido positivamente con sus cuentas del primer semestre, que van en buena dirección. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Si caminas solo, irás más rápido.
Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La Reserva Federal es el banco central que se encarga de la estabilidad financiera y monetaria de los Estados Unidos. Fue creada por el Congreso en 1913 para contrarrestar el clima de incertidumbre económica que atravesaba el país en aquel momento. Sus objetivos pasan por promover el máximo empleo, dar estabilidad a los precios y fijar los tipos de interés a largo plazo. Además, la Fed tiene la responsabilidad de promover un sistema bancario sólido, por lo que está facultada para supervisar y regular el funcionamiento de las entidades privadas. También puede otorgar liquidez, es decir, prestar dinero a otros bancos o al gobierno estadounidense y controlar el dinero que circula en el sistema. La Fed se estructura a través de diferentes organismos. Existe una junta de gobernadores compuesta por 7 miembros, uno de los cuales ejerce la máxima responsabilidad a propuesta del presidente de la nación y cuyo cargo se renueva por periodos de 4 años. Por debajo se encuentra el Comité Federal del Mercado Abierto, que fija los tipos de interés, los recursos monetarios y supervisa la compra y venta de instrumentos financieros. Y por último, están los 12 bancos centrales que representan a las principales regiones económicas del país. La Reserva Federal funciona de forma independiente, aunque sigue los objetivos monetarios marcados por el gobierno. Puede tomar decisiones libremente sin que tengan que ser aprobadas por el presidente ni otros órganos oficiales. Aún así, está sometida a una supervisión permanente por parte del Congreso. El primer análisis de la mañana. 7:32, buscamos hoy ese primer análisis con Pablo de Vicente, que es asesor financiero de Evolutio Capital Investment. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muy bien, buenos días, Rubén. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, pendiente de varios asuntos. Hoy estábamos a la espera de ver qué pasaba con esos aranceles entre China y Estados Unidos, porque hoy, 12 de agosto, cumplía ese plazo de 90 días que se habían dado Washington y Pekín. Se prorroga, patada hacia adelante, 90 días más para no subirse los aranceles mutuamente e intentar buscar un acuerdo. ¿Qué te parece esa prórroga de 90 días a China? ¿Qué te parece la reacción del mercado? Yo tengo la sensación, Pablo, de que el mercado ya está otra cosa, que esto de la guerra comercial ya está anestesiado, ya está un poco harto, cansado, y que a no ser que pase algo muy, 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 muy gordo y algo que nos pueda sorprender mucho, le da un poco igual, ¿no? Bueno, en principio, a mí la sensación que me da sobre este acuerdo es que, bueno, como bien has dicho, le están dando una patada al balón hacia adelante. Es decir, no creo que este acuerdo esté tan cercano. Y, por ejemplo, las importaciones raras, de tierras raras de China a Estados Unidos, pues bueno, pues han incrementado, pero no tanto como antes. Luego Trump pues ha permitido la exportación de ciertos chips de Nvidia, el H2O, también va a vender probablemente la versión más básica del modelo más avanzado. Y me da la sensación que aunque se multipliquen por 4 las ventas de soja de China sobre Estados Unidos, me parece que ese déficit comercial, que es donde Trump está poniendo el ojo, yo creo que no es
que no está tan equilibrado, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo aquí por hacer. ¿Que está anestesiado el mercado? Bueno, en principio yo creo que hay datos por salir que pueden mover bastante el mercado, sobre todo el tema de tipos y el tema de IPC que tenemos. Son dos de los protagonistas de la mañana, tipos, que tenemos rebaja en Australia, cuartillo de punto tal y como se esperaba, y hoy dato de inflación de julio en Estados Unidos. ¿Qué esperas, Pablo, de ese dato? ¿Cómo se lo puede tomar el mercado? ¿Y cómo se lo puede tomar la Reserva Federal? Porque hay que ver si el dato sale mejor de lo esperado, cómo hay que entenderlo, y si sale peor de lo esperado, lo mismo, cómo hay que interpretarlo. Bueno, pues yo creo que está muy claro el tema de IPC de Estados Unidos de hoy. Es decir, si está sobre previsiones, el mercado, pues bueno, yo creo que tendrá una ligera subida, pues cerca del punto, etcétera. Pero la cuestión es que se aleje de lo esperado y sobre todo si se aleja al alza, es decir, que pone en jaque a la Reserva Federal. Yo espero que esté cerquita el normal sobre el 0,2% y el 0,3% el subyacente. Si se aleja muchísimo y sobre todo al alza, yo creo que puede haber una corrección importante. De esta madrugada entre lo más relevante, bolsa de Japón en máximos. Ha llegado a superar el Nikkei de Tokio los 43.000 puntos. Lo tenemos ahora mismo subiendo casi 950 puntos, un 2,25%, 42.771. Ayer estuvo cerrado por festivo y hoy está recogiendo las ganancias de los últimos días. ¿Cómo veis la bolsa japonesa como oportunidad de inversión, Pablo? Bueno, como oportunidad de inversión, yo creo que le va a costar, o sea, está en máximos. Todas las bolsas, las americanas también están en máximos, cerca de máximos. Tiene que haber catalizadores, es decir, esta subida tan importante que ha tenido Japón, es el optimismo que ha habido, por salir de ese peor escenario que se descontaba en los mercados y sobre todo, los aranceles universales al final han quedado por debajo de lo que se preveía. También ha habido un alivio sobre los automóviles, un arancel más bajo. Eso, como no ha habido mercado ayer, pues lo ha recogido todo hoy. Luego también las decisiones de Trump de reanudar las exportaciones de estos chips a China, pues todo le está dando, a Asia en general, le está dando un empujón importante. Y luego hay rumores de un mayor estímulo interno para dar apoyo a la economía de Japón. Aquí hay dos puntos importantes. La propia bolsa, que en principio no tendría por qué tener problemas en una armonía de bolsas al alza, como la que puede haber en los próximos meses, pero luego también tenemos, que puede haber, el yen tiene una volatilidad importante, no es una inversión para un inversor, por ejemplo, conservador, ¿no? Tendría que ser un inversor dinámico. Claro. De esta madrugada, ¿con qué más te quedas? Y de cara ya a mirar la agenda de hoy martes, ¿qué más hay de relevante, más allá, Pablo, de ese dato de inflación en Estados Unidos? ¿Me hablas de madrugada o ya de martes? Pues de ambas. Si hay algo que nos dejemos atrás, mirando a esta noche y ya mirando hacia adelante, mirando al martes, algo destacable, porque yo creo que ese IPC lo va a copar todo, ¿no? Yo creo que un punto importante han sido las ventas minoristas, las ventas al por menor de julio del Reino Unido, que han estado por debajo de lo estimado. Es decir, ya una economía que yo creo que está un poco tocada, que está creciendo poco, etcétera. Este dato es relevante, pero la cuestión es que están creciendo al 1,3%, bajaron 25 puntos básicos la semana pasada, tienen con una inflación del 3,6%. Yo creo que este dato que viene a la baja ha sido bastante flojo. Luego, por otro lado, ha habido una baja de 25 puntos básicos en Australia, que estaba más que descontada. Solamente hay que ver el mercado de bonos y de renta variable, que prácticamente no se han movido. Estos datos, luego ya más, un poquito, dentro de una hora, básicamente, tendremos datos de empleo del Reino Unido de julio. Yo creo que es un dato relevante teniendo todo esto en cuenta que hemos comentado. Yo creo que la tasa de desempleo se quedará en 4,7% y habrá una ligera bajada de los ingresos. Es decir, yo creo que no serán datos buenos para esta economía.
Más adelante tenemos una subasta de letras aquí en España a 3 meses en términos anuales, estará muy cerca del 1,96, no dejan de ser unas rentabilidades atractivas para los momentos en los que estamos. Luego tenemos el SEF alemán de confianza inversora, que tendrá una caída superior a la recuperación que estaba obteniendo. Y luego tenemos este dato importante de IPC de los Estados Unidos de julio, que puede mover mucho los mercados. Y luego las previsiones energéticas a corto plazo de la IEA y las reservas semanales de crudo de API para que nos den una orientación de por dónde se puede dirigir el crudo. En cuanto a Eso sería lo más relevante de la jornada. En cuanto a resultados, nos queda todavía algún coletazo. Pablo, lo más destacado de las últimas horas, volviendo a mirar a la nube, a la inteligencia artificial, están las cuentas de CoreWeave, que subía ayer en bolsa casi un 8%. Hablamos de una empresa de computación en la nube que tiene como clientes, entre otros, a Microsoft, que alquila servidores informáticos equipados con chips de Nvidia, como contábamos, una de las protagonistas de esta madrugada, también con esa decisión de Trump de permitir esa venta de Blackwell en China. Eso sí, si le quitan entre un 30 o un 50% de su rendimiento. ¿Con qué te quedas de esas cifras de CoreWeave? Bien, bueno, pues yo creo que es una referencia importante para los resultados de Nvidia, es decir, otra referencia importante para los resultados de Nvidia que serán para el miércoles 27. Bueno, yo espero que tenga una tendencia en ventas tanto trimestral como interanual importante, por encima del 10%. El beneficio mejorará notablemente después de esa pérdida del primer trimestre. Yo creo que lo más importante aquí es tenerlo en cuenta, analizarlos, tener como referencia lo que bien has dicho, que es una empresa importante que aúna lo que es la nube, que está muy en boga, con la gestión de inteligencia artificial. Una referencia muy importante para Nvidia. Y por terminar, los mercados, ¿cómo los tenemos? ¿Cuál sería el diagnóstico que podemos hacer ahora mismo si hablamos de renta variable, si hablamos de renta fija? ¿Nos encontramos con oportunidad de inversión o esto, por ejemplo, hablando de la renta variable, está ya muy arriba y hay que cogerlo con cuidado? Pues, por un lado, el que todo el mundo esté muy optimista a medio plazo me preocupa un poco, ¿no? Porque cuando todo el mundo está en la misma dirección, al final los mercados suelen hacer lo contrario. Y lo que están diciendo los mercados es que estamos en máximos y a la mínima que se desvíe cualquier dato que pueda hacer que no haya un recorte de tipos, que ahora está en torno al 80% de probabilidad en Estados Unidos en septiembre, todo lo que pueda hacer eso, incluido el IPC de hoy, puede hacer que haya una corrección de cierta magnitud. Eso sería el momento de entrada relevante para aquel que se haya quedado atrás o que se haya quedado ligeramente atrás para tomar posiciones. La renta fija, están esperando todos, tanto la renta fija como la renta variable, está mirando los datos de IPC de hoy y todo lo referente, insisto, a lo que sean recortes de tipos en Estados Unidos. Pues estaremos muy pendientes, sobre todo ese dato de inflación, y vamos a ver cómo abrimos aquí en Europa dentro de hora y 20 aproximadamente. Pablo de Vicente, Volutio Capital Investment, gracias por el análisis, como siempre, por madrugar con nosotros aquí en Radio Intereconomía. Que tengas buen martes, buen negocio. Gracias. Igualmente, un abrazo. Adiós, Rubén. Hasta luego. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana
a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El Gobierno español, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha presentado un proyecto de Real Decreto para regular los centros de datos en España con el fin de mejorar su eficiencia energética, sostenibilidad y transparencia. La norma exigirá que estas instalaciones publiquen información sobre su consumo de energía y agua, empleo generado, impacto en la economía local y uso del calor residual para climatización u otros fines. Los centros de gran potencia, de más de 100 megavatios, deberán situarse entre el 15% con mejores prácticas del sector. Además, las nuevas instalaciones necesitarán un informe favorable del Organismo Autonómico de Eficiencia Energética. España cuenta con más de 140 centros y es uno de los principales destinos de grandes tecnológicas como Amazon, Microsoft, Meta, Google e IBM. Finanzas con sentido y con futuro. Las 7:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a echar un vistazo a la prensa, vamos a contarles lo que están diciendo, lo que están contando, lo que están publicando los periódicos esta mañana para completar esta primera hora aquí en Capital Intereconomía y para completar también la información, las noticias de este martes 12 de agosto. Empezamos con la prensa económica, Diario Expansión. Lo más destacado hoy, BBVA sigue con la OPA. Dice que asume el megadividendo de Sabadell y las condiciones del gobierno. Añade que la prima de la OPA para los accionistas de Sabadell es negativa en un 6%. También en clave empresarial dice que AXA ultima tomar un 30% de la filial de fibra de Telefónica y de Vodafone. También hueco la portada de Expansión para la guerra comercial. Estados Unidos y China amplían 90 días su tregua comercial. Añade que las ventas de China a Estados Unidos están cayendo mientras que suben las realizadas a la Unión Europea. También vemos cómo Barceló compra Rusticae para entrar en turismo rural. También hueco para Talgo o para el precio del alquiler que se dispara un 34% con Tarragona y León a la cabeza. Vamos a la portada del Economista, donde también lo más destacado esta mañana es para BBVA. Sigue adelante con la OPA al Sabadell pese a la venta de TSB. Dice que el Banco Vasco publicará el folleto en septiembre tras tener luz verde de la CNMV. Fotografía para la ministra de Hacienda, para María Jesús Montero, y el titular sobre este asunto del Economista es que las empresas pagarán este año un 7% más por sociedades. Dice que los límites a las deducciones que vuelven a estar en vigor en este impuesto elevarán su recaudación en 2.700 millones según la AIREF. También destacado la portada del Economista, récord de gestores que consideran que Wall Street está sobrevalorado. Dice que el apetito por los mercados emergentes aumenta en el último mes. También se hace eco de una noticia que lleva Expansión en su portada, esa de que AXA ultima la compra de un 30% de la filial de fibra de Telefónica y Vodafone. También dice la portada del Economista que el precio de la vivienda en alquiler sube un 14,6% en un año, que Talgo recibe luz verde para que sus trenes circulen por Alemania y que Seco renuncia a la OPA sobre Ercros y deja vía libre a Bondalti. Y vamos con la portada de 5 días, en el que también el asunto principal es el de la OPA. Dice que BBVA irá hasta el final en la OPA sobre el Sabadell. La entidad mantiene la operación a pesar del macrodividendo aprobado la semana pasada. También sobre este asunto añade 5 días en su portada que el diferencial entre la oferta y la cotización se reduce a la mitad en 2 semanas. Fotografía también para la ministra de Hacienda y titula 5 días que Hacienda limita el FLA, ese fondo de liquidez autonómica, y espolea a las autonomías a financiarse en el mercado. Dice también 5 días que el mercado cripto supera los 4 billones de dólares de capitalización. También leemos en la portada de 5 días que la posible tregua en Ucrania cotiza en el mercado, baja la energía y sube las constructoras, y hueco para una empresa. Ørsted se desploma en bolsa castigada por Estados Unidos. Caída ayer de casi el 30%. Vamos a ver que hoy tiene una rebaja de precio objetivo por parte de los analistas de Citi. Vamos con la prensa nacional y con la prensa internacional. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué cuentan?
cuentan? Buenos días, Rubén. Empezamos con El País, donde podemos ver que en portada llevan a Trump. Dice que Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington. El presidente de Estados Unidos toma el control de la policía de la capital con el argumento falso de que los crímenes se han desbocado. También planea expulsar a las personas sin hogar. También en El País podemos ver que un incendio obliga a desalojar a centenares de personas en Madrid. Y luego seguimos con El Mundo, donde podemos ver que dicen que Vox suma en 2 meses 300.000 nuevos votantes católicos con su ofensiva contra los inmigrantes. Gana 268.000 electores entre practicantes y 35.000 creyentes con una tesis contraria a la de la Iglesia, mientras que el PP se mantiene y el PSOE se hunde. También podemos ver que El Mundo lleva en portada que el BBVA ignora las maniobras de Sabadell y sigue adelante con su OPA sobre el banco. Continuando con la prensa nacional, en el ABC podemos ver que Estados Unidos expulsa a Algeciras del plan de rutas estratégicas de contenedores. La medida, que favorece a Marruecos, llega tras la denegación de escala a buques con destino a Israel. La orden de la Comisión Marítima Federal se une a la tensión por Huawei, los F-35 y el uso de Rota y Morón. También en la portada del ABC vemos que el fuego obliga a desalojar a cientos de personas en Madrid y Cádiz. Más de 2.000 evacuados en la costa gaditana entre Zahara y Tarifa, así como en 2 urbanizaciones de Tres Cantos, donde las llamas provocaron ayer 2 heridos. Por último, en la prensa nacional podemos ver en La Razón, donde dicen que España arde de norte a sur. Se ha quemado un 10% más que en 2024. Desastres ecológicos en las médulas, donde el fuego ha quemado castaños, centenarios y viviendas. Más de 4.000 desalojados en León y Tarifa. En Zamora, el viento obliga de nuevo a evacuar y confinar vecinos. Y continuando con la prensa internacional, nos vamos hasta Estados Unidos, donde comenzamos con el Wall Street Journal, que dice que Rusia tiene grandes esperanzas en la cumbre Trump-Putin, pero que la paz no es una de ellas. La reunión representa una victoria para el presidente ruso Vladimir Putin, que busca poner fin al aislamiento internacional y separar los lazos rusos con Estados Unidos del destino de Ucrania. También dicen que el CEO de Nvidia compra su salida de la batalla comercial. Jensen Huang intentó utilizar la diplomacia para vender chips en China, pero fue necesario un acuerdo de último momento con la Casa Blanca. Siguiendo con el Financial Times, podemos ver que dice que Europa se prepara para la guerra mientras que las fábricas de armas se expanden el triple de velocidad. También en el Washington Post dicen que Trump asumirá el control de la policía de Washington DC y desplegará la Guardia Nacional. Según la ley de autonomía, el presidente puede hacerse cargo de la policía de DC por un periodo de hasta 30 días, declarando que existen condiciones especiales de naturaleza de emergencia. Siguiendo con el New York Times, vemos que dicen que Trump dice que irá a Alaska para ver qué tiene Putin en mente. El presidente Trump puso el listón muy bajo para su cumbre con el presidente Vladimir Putin, diciendo que estaba dispuesto a retirarse si no se llegaba a un acuerdo para poner fin a la guerra. Por último, en Estados Unidos vemos en el New York Times también que dicen que los reclutas extranjeros en Ucrania mueren en un ataque a un campo de entrenamiento. Rusia ha atacado repentinamente a los soldados reunidos en academias militares, cuarteles y campos de desfile. Y volviendo a Europa, nos vamos a Francia, primero a Le Monde, que dice que Donald Trump no quiere a Volodymyr Zelensky durante su reunión con Vladimir Putin en Alaska. 4 días antes de una cumbre con el jefe de Estado ruso para negociar la paz en Ucrania, el presidente estadounidense expresó su molestia por la negativa del presidente ucraniano a ceder parte de su territorio a Rusia. Esta vez nos vamos a Reino Unido con The Times, que dice que Ucrania debe aceptar nuevas fronteras para lograr la paz. Según Trump, Ucrania debe ceder territorio a cambio de la paz, dice el presidente de Estados Unidos, mientras que Zelensky advierte sobre una renovada ofensiva rusa. Y por último nos vamos a Alemania con el Frankfurter Allgemeine, que dice que Trump y China suspenden aranceles más altos por el momento. Se está yendo a un tiempo extra entre China y Estados Unidos, que habían suspendido el aumento de aranceles en la disputa comercial en curso hasta el martes. Ahora hay un nuevo retraso. Una reunión entre los presidentes Trump y Xi Jinping podría ser clave para evitar una mayor escalada. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
Huawei es la última de una larga lista de empresas que construyen una ciudad para sus empleados. En solo 3 años construyó el Centro de Investigación y Desarrollo Huawei. Este centro está ubicado en el lago Lianqiu, que se sitúa a 48 kilómetros de Shanghái. Aunque tiene forma de campus, funciona a la práctica como una ciudad para más de 35.000 ingenieros y científicos. La construcción de este campus es otra de las batallas que protagonizan China y Estados Unidos en el campo de la tecnología. Con el objetivo de desmarcarse y posicionarse como líder de este ámbito, esta ciudad de Huawei ocupa casi 1.300 hectáreas. Para hacernos una idea, el campus de Microsoft ocupa 86 y el de Apple 251. ¿Pero por qué esta gran inversión de Huawei? Es otro de los planes estratégicos que tiene China y el fabricante de móviles para colocarse como líder de tecnología mundial. Aunque la empresa ha perdido fuerza como productor de dispositivos móviles, está invirtiendo grandes cantidades de dinero y recursos en la fabricación de microchips. La construcción de ciudades en muchos países del mundo es ya algo muy común, una tendencia que no ha pasado desapercibida en nuestro país. Uno de los campos más destacados en España es el que construyó el Banco Santander en 2004. Situado en Boadilla del Monte, cuenta con una superficie de 250 hectáreas. Aparte de tener 9 oficinas dotadas de una gran tecnología, posee también centros de salud, instalaciones deportivas, zonas de restauración e incluso guarderías. De esta forma, Santander pretende arreglar uno de los problemas más acuciantes de nuestro siglo, la conciliación. Según datos de ADECO y del Observatorio de Igualdad y Empleo del Gobierno de España, el 70% de los españoles tiene problemas para conciliar. Además, este dato se incrementa un 10% más en el caso de las mujeres. Pero la conciliación no es el único problema que sufren los españoles. El acceso a la vivienda se ha vuelto casi imposible, especialmente para los jóvenes. En los últimos 10 años, los pisos se han encarecido de media casi un 30%. Un piso ahora cuesta de media 178.000 euros, 50.000 más que hace una década. Esto supone un gran problema para la población de nuestro país, que también se preocupa por otros aspectos. Lidia Ranz, responsable de branding de Saint-Gobain España. Parece ser que la mayor preocupación actualmente es el precio de la vivienda en general, y cuando se pregunta por aspectos más específicos de la vivienda, aparecen conceptos como la eficiencia energética, el aislamiento térmico y el aislamiento acústico. Además, estas ciudades hechas por las empresas cuentan con la mejor tecnología. Esto también es importante para los españoles. Según el barómetro de Saint-Gobain, las reformas suponen una de las mayores preocupaciones para los encuestados. Son las reformas la manera de poder llegar a ir modificando o mejorando el interior de nuestros espacios, ya que un 73% declara haber realizado o tener en mente realizar una reforma o hace 3 años o en los próximos 3 años. ¿Y cuáles son los motivos que nos llevan a iniciar esta reforma? Pues en un primer momento aparecen temas estéticos, temas relacionados con mejorar la comodidad y la accesibilidad de nuestros espacios interiores, y aparecen aspectos como mejorar la comodidad y también dotar de mayor luminosidad a las viviendas. Teniendo en cuenta todos estos avances y los grandes recursos que tienen estas multinacionales, ¿serán los campus de empresa el futuro? El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. En estos momentos estamos muy pendientes de la carretera de Toledo, de la entrada por la carretera de Toledo, donde van a encontrar retenciones por una incidencia, un vehículo averiado en el acceso al subterráneo de Plaza Elíptica, que en estos momentos mantiene ocupado el carril izquierdo y que, como decimos, está agravando bastante este acceso, donde van a encontrar retenciones que superan la Avenida de los Poblados. En esta misma entrada, pero más cerca de la Almendra Central, también unos trabajos de mantenimiento